¿Qué tal, estudiantes? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de suma, resta, multiplicación y división de polinomios. Un tema muy interesante, del cual ya vimos la presentación, y entonces vamos a iniciar ya con la clase para ver qué tal nos va y luego, por supuesto, la actividad. Muy bien, vamos a iniciar con la suma de polinomios. Algo muy importante antes de continuar: 5xy al cuadrado. Esto es un monomio, ¿sí? Solo un término. Si yo le sigo agregando otros términos, ¿sí? Separados por el signo positivo o también los signos negativos, esto ya se convierte en un polinomio. Esto es monomio. Solo esto es un monomio. Si ya está separado con signos positivos o negativos, entonces ya es un polinomio. Entonces, muy importante verificar eso, por favor. Entonces, vamos a tener la suma de polinomios y vamos a resolver unos sencillos y luego lo vamos a ir subiendo un poco ya de nivel. Muy bien, por ejemplo, tengo 3a más 2b menos c más 2b menos c, sumar, ¿sí? En este caso sumar significa, podría ser esto, sumar o punto y coma, 2a más 3b, 2a más 3b, más c. Muy bien, ¿se dan cuenta? Son diferentes términos. Eso quiere decir que son dos polinomios. Un polinomio le voy a sumar a ese otro polinomio. Muy bien, ¿cómo lo puedo hacer? Lo voy a transcribir otra vez para ver cómo me va a quedar. Algo muy importante, debo de llevar el orden. La letra A, la letra B, la letra C y el número exponencial. En este caso no hay exponentes, solo debo de cuidar el orden. 3a más 2b menos c. Yo le voy a sumar 2a más 3b más c. Muy bien, es una suma, ¿sí? Recordemos que más por más da más por más sigue siendo más y más por más sigue siendo más. Ahí descendimos. Muy bien, vamos a iniciar como cualquier suma de derecha a izquierda. Menos c más c, signos diferentes se restan. Esto me queda 0. Aquí hay un 1 imaginario, 1 menos 1, 0. Positivos, ambos es una suma, 2b más 3b, 2 más 3, 5b. Es una suma, recordemos. Luego, 3a más 2a, 3 más 2, 5a. Por supuesto, este es positivo. ¿Cómo me quedaría la respuesta? Entonces la respuesta es 5a más 5b. Y ahí tengo yo la respuesta de esta sumatoria que tenemos acá, ¿sí? Muy bien. Voy a hacer otra. Vamos a ver cómo nos va. Si agregamos, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo agrego 5x al cuadrado más 3y al cubo menos 2z? Sumarle, estamos en suma, 5x al cuadrado menos 10y al cubo más 3z. Muy bien. ¿Cómo nos va a quedar? Muy bien.
solo para llevar el orden, 5 al cuadrado, ¿sí? Más 3y al cubo. Recordemos que estamos xy z menos 2z. Yo le voy a sumar 5x al cuadrado. ¿Dónde va este 5x al cuadrado? Abajo del x al cuadrado. 5x al cuadrado. Menos 10y al cubo. ¿Hay un y al cubo? Sí. Menos 10y al cubo. Más 3z. Más 3z. Y luego pegamos. Signos diferentes se restan. Menos 2 más 3 más 1. Más 1 ¿qué? Z. Signos diferentes se restan. Más 3 menos 10. Se coloca el signo del número mayor, en este caso es el 10. Y 10 con 3, 7y al cubo. Signos iguales se suman. 5 más 5, 10x al cuadrado. Y ya tenemos la respuesta en este caso, así nos quedaría. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si este hubiera sido solo x? O ¿qué pasa si este hubiera sido un 2? Ahí es donde nosotros tenemos que verificar qué hubiera pasado. Muy bien, ¿qué pasa? Hagámoslo. ¿Qué pasa si este se convierte en 1? Bueno, no lo vamos a escribir el 1 porque sabemos que cuando no hay, y este lo vamos a escribir que es un 2. Entonces yo debo de tener mucho cuidado, debo de llevar el orden. X a la 2, y a la 3, z. X a la 1, y a la 2, z. Entonces tengo que tener mucho cuidado. ¿Quién es más? Bueno, comienzo, ¿verdad? Con x a la 2 y aquí hay un x a la 1. ¿Quién es más grande? Sería 5x a la 2. 5x a la 2. Luego, tendría que escribir más 3y al cubo, pero tengo que dejar un espacio porque aquí va el 5x, ¿sí? Dejo el espacio. Luego, tendría que escribir 3y al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería, vamos a dejar el espacio más 3y al cubo. Luego tendría que escribir 2z, pero tengo que dejar el espacio porque necesito colocar y a la 2. Aquí va y a la 2, desde aquí menos 2z. ¿Por qué dejo estos espacios? Porque me di cuenta que en mi sumatoria hay un x a la 1 y un y a la 2. Muy bien. Entonces yo le voy a sumar esto. X a la 1 no puede ir aquí porque aquí van x a las 2. Entonces aquí iría más 5x, que es este que está acá. Luego, menos y a la 2 no puede ir aquí porque aquí este es y a la 3. Menos 10y a la 2. Más 3z, porque z no está afectando. Entonces, ahora sí, yo puedo realizar la suma. 3 positivo menos 2 me da más 1z. Este no se está sumando con nada, simplemente lo colocamos. Este no hay nada con quien se sume, más 3y al cubo. Este no se está sumando con nada, más 5x. Y aquí 5x al cuadrado. Y ahí tenemos la respuesta. Esto ocurre cuando tenemos que ir ordenando y dejando los espacios para ver cómo nos va a quedar. Hagamos otro. ¿Cómo nos puede quedar? Por ejemplo, si yo tengo 5a a la 3 más 2a a la 2 menos 6b a la 2 más c. Sumarle 3a a la 3 más 2b a la 2 más c, por ejemplo.
un polinomio sumado con este otro polinomio. ¿Cómo nos queda? Tengo que tener cuidado. A a la 3, a a la 2, b a la 2, c. A a la 3, entonces el más grande es a a la 3. Luego sigue a a la 2. Luego sigue b a la 2, aquí está. Y luego termino con c. Tengo que verificar esto antes de hacer el procedimiento. Bueno, comienzo. 5 a la 3, ¿sí? Más 2 a la 2, ¿estamos de acuerdo? Menos 6b a la 2 más c. Le voy a sumar 3a a la 3, 3a a la 3, siempre en la misma columna de a a la 3. Luego más 2b a la 2. ¿Dónde está b a la 2? Aquí está. Más 2b a la 2 más c. Y luego c más c, o sea, una incógnita igual más 2c. Menos signos diferentes, menos positivo. Se coloca el signo del número mayor, en este caso es el 6. Y ahora sí, 6 menos 2 son 4. 4b al cuadrado. Este no se está sumando con nada, simplemente lo bajo, más 2a al cuadrado. Y aquí es una suma, 5 más 3 son 8a al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este sería mi resultado de esta sumatoria. Muy bien. ¿Qué pasaría con suma? Creo que estamos bien. ¿Qué pasaría si yo le cambio, en lugar de decir suma, le digo reste? Muy bien, entonces iniciemos con ese tema. Sin cambiar esto, yo le voy a poner acá, resta. Resta de polinomios. Entonces, esto yo le voy a restar, vamos a colocarle acá, restar esto. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, lo voy a borrar acá. ¿Qué es lo que pasa al momento de restarle? Restar, aquí sí hay un problema. Porque si yo tengo esto y le voy a restar esto, entonces este sigue siendo igual. 5 a la 3 más 2 a la 2 menos 6b al cuadrado. 6b más c. Yo le voy a restar. ¿Qué quiere decir esto? Que le voy a tener que cambiar. Restar significa entonces cambiarle el signo a todo lo que encuentro acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a colocar el signo negativo y 3 al cubo más 2b al cuadrado más c. ¿Sí? Esto quiere decir restar, cambiarle el signo a los términos que tengo acá. ¿Cómo me quedaría entonces? Si yo reescribo esto, me quedaría 5a al cubo más 2a al cuadrado menos 6b al cuadrado más c. Restar. Entonces, ¿qué significa esto? Cambiarle el signo a cada uno de ellos. Menos por más, menos 3a al cubo. Menos por más, me sigue dando menos 2b al cuadrado. Menos 2b al cuadrado. Menos por más, me da menos c. Entonces, eso es lo que pasa al restarle, porque lo que hace es cambiarle el signo. Entonces, si se dan cuenta, esto se elimina, queda 0. Signos iguales, pues suman 2 y 6 me dan 8b al cuadrado. Este no se está restando con nada, más 2a al cuadrado. Y aquí es una resta, signos diferentes se restan, se coloca el signo del número mayor, en este caso es el 5, positivo. 5 menos 3, 2a al cubo. ¿Cómo sería ya la respuesta entonces
oficial, me quedaría 2a al cubo más 2a al cuadrado menos 8b al cuadrado. Así nos quedaría la respuesta que está acá. ¿Sí? Hasta ahí nos quedaría la respuesta entonces para la resta. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo, solo que ahora vamos a bajarle un poco la complejidad y vamos a ver cómo nos quedaría si nosotros decimos a más b restarle a menos b. A menos b. ¿Cómo me quedaría? Bueno, recordemos de que el primero lo vamos a copiar. Luego entonces, el segundo es el que le tenemos que cambiar el signo. Entonces el primero lo copiamos. A más b. Y el segundo le vamos a cambiar el signo. O sea que vamos a multiplicarlo por el signo negativo. Menos por más me da menos a. Y menos por menos me da más. Más b. En este caso se quedaría así. Entonces, signos iguales se suman, b más b, 2b. Positivo. Signos diferentes, recordemos que este era positivo por el que está acá. Signos diferentes, se eliminan. ¿Cuál es la respuesta? Más 2b o simplemente 2b. Estamos de acuerdo ahí con eso. Si yo les coloco acá, por ejemplo 5a al cubo más 3b, restémosle por el espacio, lo voy a colocar acá abajo, 2a al cuadrado menos 3b. Bueno, el primero lo voy a copiar, 5a al cubo más 3b. Ahora restarle esto es lo que yo tengo que cambiar. Lo voy a multiplicar por el signo negativo, entonces menos por más me da menos. Recordemos, acá hay un espacio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dejar este espacio. Muy bien, para ir en orden. Entonces aquí me queda menos 2a al cuadrado. A a la 3, a a la 2 y menos por menos me da más. Más 3b. Muy bien, entonces ¿cómo me quedaría? Más 6b menos 2a al cuadrado, 5a al cubo. Y esta sería mi respuesta para esa resta. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos entonces que para la suma no se cambian los signos, pero para la resta sí vamos a estar cambiando los signos al segundo término, o sea, al segundo polinomio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en suma y resta, esto es un poco sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a la multiplicación? Muy bien, vamos a ver qué pasa. Multiplicación de polinomios. Escribamos un polinomio. ¿Sí? Vamos a escribir, por ejemplo, 3x al cubo menos x, la palabra por de multiplicación, por menos 2x. Menos 2x. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que multiplicar este término por este término y este término por este término. Acá lo voy a
a reescribir para que lo podamos ver. Tenemos dos formas de realizar. Podemos hacerlo de una forma. Podemos poner 3x al cubo menos x. Este es un polinomio por el punto elevado de menos 2x. Esta es una forma de expresar. Otra forma de expresarlo sería 3x al cubo menos x multiplicado por menos 2x. ¿Sí? Hagámoslo de esta forma. Normalmente yo lo trabajo de esta forma. ¿Cómo lo tengo que trabajar? Este término se multiplica por este, multiplicado, y este término también se multiplica por este otro término. ¿Cómo se multiplica? Acordando los pasos, ¿cómo se multiplica? Constante con constante, variable con variable. Multiplicación de variables, se copia la base y se suman los exponentes. Muy bien, ¿cómo es eso? Y muy claro, por favor, la multiplicación de signos. Eso es muy importante. Este tiene un signo positivo y este tiene un signo negativo. Más por menos, menos. Ya me fui con los signos. Ahora voy con las constantes. 3 por 2, 6. Ahora me voy con las variables. Se copia la base y se suman los exponentes. 3 más 1, imaginar que tenemos aquí 4. 3 más 1, 4. Ahora le toca este otro término. Menos por menos, más. 1 por 2, 2. X por X, o sea, X de base. 1 y 1, 1 más 1, 2. X por X, X al cuadrado. Y así. Ahora, si yo lo hago de esta otra forma, es solo cómo es que lo estoy colocando. Menos por menos me da más. 2 por 1, 2. X por X, la base se copia y se suman los exponentes. Aquí hay 1, aquí hay 1, 2. Ahora, este por este otro término. 2 por 3 son 6. Menos por más me da más. 3 por 2, perdón. Más por menos me da menos. 3 por 2, 6. Se copia la base y se suman los exponentes. Aquí hay 1, y 3, 4. ¿Cómo me quedaría? Menos 6x a la 4 más 2x a la 2. Sí, es el mismo procedimiento, solo es de ver cómo lo voy a ordenar yo de las siguientes maneras. Muy bien. Vamos a realizar otra multiplicación. Vamos a ver cómo nos va con otra multiplicación. Son sencillas. Por ejemplo, yo tengo 3x al cubo menos 4x al cuadrado por y más 6x y al cuadrado. Lo voy a multiplicar por x al cubo y. X al cubo y. Qué interesante está eso. Ok. Recordemos que este es un polinomio. ¿Sí? Está multiplicado por este. ¿Qué es lo que debo de hacer? Agarrar este término, multiplicarlo por este. Este otro término, multiplicarlo por él. Este otro término, multiplicarlo por él. Muy bien, ¿cómo se multiplica? Recordemos que las variables se copian y se suman los exponentes. Iniciemos. Multiplicación de signos. Más por más, más. X a la 3. ¿Hay un X a la 3 aquí? Sí. Hay un A y una Y.
una y. Aquí están esos, no. Entonces, solo se va a multiplicar esta variable con esta variable y las demás lo vamos a copiar. Sería a, x a la 3, x a la 3, copia la base y se suman los exponentes. 3 más 3, 6, y. Muy bien, ya hice este. Ahora voy con el siguiente. Menos por más, menos 4 es la constante, por la constante. 4 por 1, 4. Tengo una variable que es a. ¿Hay una aquí? No, entonces solo la copio. A. X a la 2 por x a la 3. La base es x. Los exponentes son 2 y 3. 3 más 2, 5. Hay otra variable, y la y. La base es y entonces 1 y 1 acá, 2. Muy bien, ya realicé este, voy con el siguiente. Sería más, porque más por más me da más. 6 por 1, 6. X, aquí tengo la letra A. La letra A no hay ninguna otra A, entonces no hay ningún problema. X a la 1 y x a la 3, 3 más 1, 4. Y, 2 y 1, 3. Y esta sería la respuesta. En este caso yo estoy multiplicando un polinomio, porque tiene varios términos algebraicos, por un monomio. Hay monomio por monomio, hay polinomio por monomio, que es lo que estamos viendo acá, y hay polinomio por polinomio, o sea, uno grande por otro más grande. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, nosotros solo vamos a estar trabajando un polinomio por un monomio. ¿Estamos de acuerdo? Y pues, poco a poco vamos a ir viendo esto. Si alguien quiere seguir aumentando su conocimiento, está el libro de álgebra, ahí está. Con gusto también les puedo compartir algunos ejemplos de eso, si ustedes pues quisieran ir aprendiendo un poco más. Bueno, entonces, repito, hay que tener mucho cuidado porque vamos a escribirlo acá, la base se copia, en este caso, esto es la base, y lo que está arriba de la base, el numerito que tenemos aquí, es el exponente. Recordemos que la presentación decía que la base se copia y el exponente se suma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con eso. Pero era para aclarar, que alguien a veces no se nos olvida y hacemos diferentes las cosas. Recordemos de que esta es una multiplicación. En la suma y resta, que fue lo que vimos anteriormente, pues es diferente. Bueno, entonces, ¿cómo me quedaría a mí si fuera 5x al cubo más 3x al cuadrado y menos 2z, vamos a colocar multiplicado por menos 2xy a la 3? Ahí estamos. Muy bien. Por favor, vamos a resolver esto en clase. Tienen tiempo para verlo y resolverlo. Y vamos a comentar cómo fue que nos quedó. Por favor. Bueno, entonces esto es suma, resta, multiplicación. Y vamos a dejar el tema de división para el próximo día de clase,
porque eso nos lleva un poco más de tiempo y para no llevar tanta tarea, entonces ahí en la presentación ustedes tienen la tarea, suma, resta y multiplicación de polinomios. ¿Estamos de acuerdo? Estoy a la orden, siempre por favor cuídense, traten de utilizar siempre su mascarilla y por favor siempre con cuidado. Éxitos y bendiciones para todos ustedes.